Pues yo creo que podemos ir empezando a dar la bienvenida a los que nos acompañan el día de hoy en nuestra sesión de la Comisión de Derecho Administrativo. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, que es la regulación del uso del suelo en la Ciudad de México. Para exponer este tema nos acompaña el licenciado Roberto Sánchez Rocha, socio del despacho MSR, y le agradecemos mucho su participación y su apoyo para desarrollar este interesante tema. Le vamos a pedir a nuestra subcoordinadora, Lucy Villalón, que nos ayude a exponer algunos aspectos generales de la semblanza del licenciado Sánchez. Adelante, Lucy, por favor. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. El licenciado Roberto Sánchez Rocha es abogado y ejecutivo con más de 35 años de experiencias en las áreas corporativa, civil, administrativa, notarial y penal. Es especialista básicamente en regularización de todo tipo de bienes, inmuebles y propiedades. Él es el egresado de la Universidad Panamericana y ha participado en diversos cursos expedidos, entre otros, por la propia Universidad Panamericana y el Colegio de Notarios de México. Y asimismo es académico, se desempeña como académico en algunas universidades. Entonces, adelante, Roberto. Bueno, su currículum es amplísimo, pero su experiencia particular es básicamente en el tema que nos ocupa. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Muchísimas Roberto. gracias, Adelante. licenciada Villalón. Agradezco profundamente a la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, específicamente a la Comisión de Derecho Administrativo que preside la doctora Silvia Rocha, en unión de su vicecoordinadora, la licenciada Lucía Villalón, y del maestro Miguel Ángel Zulú. En esta ocasión, bueno, pues compartiré con ustedes algunas consideraciones relacionadas con el uso del suelo en la Ciudad de México, a través, pues, de las diversas disposiciones que lo regulan y para el efecto de, al final, poder establecer con ustedes pues, algunos comentarios, algunas reflexiones relacionadas con el uso del suelo, partiendo de la base de que en esta Ciudad de México las normas jurídicas en materia de desarrollo urbano, tanto las sustantivas consistentes en la organización y procedimiento, representan una extensión y complejidad que en algunos casos representa una gran desactualización que dificulta el conocimiento de los ciudadanos y hasta incluso en ocasiones la falta de una atención y de un criterio por parte de la autoridad que la regula. En ese sentido, compañeros y colegas abogados, me permitiría hacerles a ustedes una breve reflexión, un recordatorio de lo que implica la regulación del uso del suelo y de dónde provienen estas disposiciones. Si bien todos estamos en la certeza que nuestro artículo 27 constitucional, nuestro artículo 27 de la Constitución General de la República, hace referencia fundamentalmente, entre otros de los grandes preceptos que regulan ese mismo artículo, que la propiedad de las tierras y aguas corresponde originariamente a la nación, la cual tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo con ello la propiedad privada. Entonces, si de alguna manera entendemos que la Constitución General de la República es la que va a dictar esas normas para poder establecer las modalidades a la propiedad de los particulares, pues de ahí podremos saltar a las distintas disposiciones que regulan la materia urbana, específicamente el uso del suelo. A la sazón es importante precisarles a ustedes que en esta Ciudad de México, anteriormente Distrito Federal, la primera ley de desarrollo urbano data del año de 1976 y estuvo vigente hasta el año de 1982. En el año de 1982 se impulsaron diversas reformas a esa legislación que estuvieron vigentes hasta la ley del año de 1996, mismas que contuvo la aprobación de diversos programas y normas generales vigentes hasta la expedición de la ley del año del 2010, misma que se encuentra vigente hasta la fecha. En ese sentido, como podremos ver, pues la regulación del uso del suelo, pues
relativamente joven en esta ciudad, porque data del año 1976, sin perjuicio de que, bueno, pues todos sabemos pues los años que tiene de fundada esta ciudad. Para dicho efecto, al establecer en este momento la vigencia de la Ley del Desarrollo Urbano del año del 2010, sus principios atienden fundamentalmente a establecer una política urbana en la ciudad mediante la regulación de su ordenamiento territorial. Perdón. Que viene siendo que obedece a una propuesta que también. Perdón, es que no sé quién tomó la palabra. Adelante, adelante. Adelante. Disculpen. Entonces, como les decía, bueno, la Ley de Desarrollo Urbano en el año 2010 establece como principio fundamental las bases de la política urbana de la Ciudad de México mediante la regulación de su ordenamiento territorial, contemplando la protección de los derechos a la propia ciudad, el crecimiento urbano controlado y la función del desarrollo sustentable de la propiedad urbana en beneficio de las generaciones presentes y futuras de la Ciudad de México. ¿Qué entendemos nosotros como desarrollo sustentable a que se refiere la Ley de Desarrollo Urbano? Pues es aquella acción concertada para impulsar un modelo económico mundial compatible con la conservación del medio ambiente y de la equidad social. En consecuencia, pues esta ley lo que pretende regular y establecer es un crecimiento urbano para la ciudad dentro de los límites de su extensión territorial que permita ese desarrollo integral para todas las personas que habitamos en esta ciudad. Si bien es cierto que la Ley de Desarrollo Urbano establece en sus principios las autoridades que la rigen y quienes intervienen, yo lo que me gustaría comentarles a ustedes básicamente pues son aquellos planes parciales que atienden fundamentalmente a la regulación del uso del suelo. En ese sentido, valdría la pena establecer el plan parcial de desarrollo que se contiene en esa legislación. Actualmente contiene 45 programas parciales de desarrollo urbano. Es decir, 29 de ellos se dedican al uso del suelo urbano, 12 de ellos al suelo de conservación. Y sin dejar de destacar que, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de esta ciudad realiza en coordinación con la Alcaldía de Coyoacán la actualización del plan para el Centro Histórico de Coyoacán y de la Colonia del Carmen del mismo programa. ¿A qué se refiere ese plan parcial de desarrollo con el uso del suelo? Pues a mí me gustaría, a manera de ejemplo, porque vale la pena que pudieran consultar la página de la Secretaría de Desarrollo Urbano, donde pudieran ustedes poder contemplar los distintos planes que existen, pues para conocer la regulación que existen entre unos y otros, las dotaciones, los destinos y los usos que se puedan hacer y cómo se puedan restringir unos y puedan de repente ser completamente diferentes los que impelen para una alcaldía que para otra. En ese sentido, pues yo, a manera de ejemplo, estrictamente, me voy a permitir comentar con ustedes algunos puntos relacionados con el plan parcial de desarrollo urbano para la colonia Polanco, que todo el mundo conocemos aquí en nuestra alcaldía Miguel Hidalgo. En ese sentido, vale la pena que podamos precisar que el ordenamiento territorial que regula ese programa de desarrollo urbano, pues lo delimita el área que comprende la propia colonia. Como todos sabemos, pues la colonia Polanco prácticamente se circunscribe a los límites que son de la avenida Periférico Sur, conocida como Boulevard Manuel Ávila Camacho, hasta la zona de la calzada General Mariano Escobedo, y por el otro lado está delimitada por la avenida Ejército Nacional y la avenida Paseo de la Reforma. En ese sentido, este programa se constriñe específicamente a la zona territorial a la que me acabo de referir. En dicho programa, pues será muy interesante para todos los interesados en el estudio de este plan parcial, cuáles son las áreas
y las posibles utilizaciones del uso del suelo en esta colonia. De alguna manera, podemos delimitar que la actuación de las normas que pudieran regular el uso del suelo para la colonia Polanco dependerán mucho de la zona en cómo esté edificada. Si bien es cierto que ahorita en la colonia Polanco, el área de conservación patrimonial ocupa 308 hectáreas aproximadamente, que representan la superficie del 88% de la colonia. ¿Esto qué implica? Si estamos constreñidos a la delimitación que les había comentado de las calles que prácticamente todos conocemos, el plan lo que trata de proteger son esas áreas de conservación patrimonial que suponen pues la vivienda privada, la vivienda que todos tenemos, que puedan de los habitantes de la zona, los espacios que sean para prevalecer o mantener los inmuebles históricos y los inmuebles que pudieran tener también algún interés arquitectónico para distintas autoridades de la ciudad. En ese sentido, como les comentaba, bueno, pues es importante saber y conocer de este programa para poder aplicar distintas normas que pudieran regular el uso del suelo de la zona. ¿A qué me quiero referir con esto? Si me permiten, les comentaría que para dicho efecto pudiéramos estar en presencia de que el desarrollo de la zona está limitado a ese plan parcial. ¿A qué me quiero referir con esto? Que para el caso de desarrollar ahí diferentes destinos para el uso del suelo, pues tendríamos que recurrir o conocer este plan, y para dicho efecto, la autoridad que va a expedir el uso del suelo que pudiera tener. Cabe destacar que el uso del suelo que prevalece en la colonia, pues tiene una vocación habitacional. En ese sentido, cabe destacar que todos esos inmuebles, pues que se destinan para la vivienda, para poder ser susceptibles de modificarse en cuanto a su destino, pues habría que verificar que estos usos del suelo pudieran estar autorizados para cambiar el destino del inmueble. En ese sentido, vale la pena establecer que conforme a esta ley de desarrollo urbano de la Ciudad de México, se debería de tramitar, solicitar para dicho efecto de conocer el uso del suelo que prevalece en el inmueble, el certificado único de zonificación de uso del suelo, que nos va a permitir conocer en el inmueble específicamente en el que estamos solicitando información, cuáles son los destinos que pudiéramos utilizar para el mismo, tomando en consideración, como les decía, que si bien es cierto, la vocación del inmueble es de carácter habitacional, este certificado nos permitirá tomar en consideración si podemos cambiarle el destino al inmueble. También cierto es que al amparo de la propia legislación se ha reconocido a través de un certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos, cuando con anterioridad a la entrada en vigor de este plan parcial, que como les había comentado al principio, data del año de 1996, todos aquellos inmuebles que, siendo de vocación habitacional, los particulares, sus poseedores, cambiaron el destino del uso del suelo para establecer en él, pues, una oficina en particular, o bien la instalación de un giro de bajo impacto que pudiera haber estado vigente o coexistiendo en zonas de vocación estrictamente habitacional. Este certificado de zonificación de uso del suelo al que yo me refería es el genérico, y el excepcional sería este certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos, que implica, como les comentaba yo a ustedes, estimados colegas, que este certificado lo que reconoce es que el inmueble tuvo una vocación distinta, que por ende, a través de la continuidad con el transcurso del tiempo, se pudo haber convertido en un inmueble que tuviera un uso del suelo diferente. Vale la pena explorar un poquito este comentario en el sentido de que todos aquellos inmuebles que tienen un uso del suelo reconocido por la autoridad
por derechos adquiridos debe de prevalecer y mantenerse en su continuidad. Por ahí hay algunos comentarios o criterios en el sentido que afirman que el inmueble, cuando ha sido autorizado con unos derechos de uso, piensan que eventualmente pudiera seguir continuándose en el uso, pero bueno, al respecto hay que precisar que la propia Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México establece que la falta de continuidad de los derechos de uso adquirido cuando transcurre de un año, pues estos se van a perder y el inmueble recuperará o volverá a situarse en la situación, en el estatus que tenía previo a la acreditación de los derechos de uso del suelo adquiridos. De modo que vale la pena tener esto en consideración, porque no por el hecho de tener un certificado en estos términos significa que ya el uso del suelo del inmueble se encuentre autorizado para siempre. ¿Qué implica esto? Pues hay que tener cuidado que la continuidad del uso del suelo para seguir preservando el derecho que está reconocido a través del certificado. Esto es importante porque hay algunos inmuebles que se puedan encontrar dentro del propio programa y que no adquieran esa vocación. Entonces, ¿qué importa sobremanera para aquellos propietarios que deban de seguir manteniendo esta situación para poder seguir generando su acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos? En contravención a esta situación, o llamémosle el certificado de uso genérico, que sería el certificado único de zonificación de uso del suelo, cuando ustedes pueden accesar a la página de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, pueden, mediante el uso de la plataforma, acceder a través del domicilio, la cuenta predial, la ubicación del inmueble, para poder conocer de manera de una divulgación los usos del suelo que tiene autorizados. Es importante en ese sentido destacar que el uso del suelo que pudiéramos nosotros estar buscando, pues se va a quedar consignado a través de la expedición de este documento, lo cual no significa que pudiera eventualmente cambiar su vocación, o bien que también hay algunos particulares que buscan obtener una resolución pues, para ver si pudieran de alguna manera edificar el inmueble o cambiarle o hacer la vocación de manera distinta. Perdón, aquí alguien me dice, perdón, estaba levantando el brazo, no. Bueno, así que al final lo comentamos. En ese sentido, entonces, como les decía, si bien es cierto que ese certificado nos va a permitir conocer cuál es la vocación y el destino del inmueble, también cierto es que ahí nos va a poder precisar si podemos nosotros hacer una edificación mayor, darle una mayor potencialidad o destino, una densidad mayor que pudiera prevalecer para hacer una negociación con relación al inmueble. ¿A qué me quiero referir con esto? Los planes parciales de desarrollo de la ciudad, específicamente el que estamos hablando de Polanco, como tienen una vigencia, no están actualizados, es probable que tengan una vocación de ser un predio unifamiliar. Hay algunos constructores que pudieran intentar modificar el plan para convertirlo en una habitación plurifamiliar o que tenga el predio un destino plurifamiliar para edificar sobre él mayores viviendas. También cierto es que en esos términos vale la pena acreditar que el inmueble tiene valor de conformidad con lo que pueda ser edificable en él. En ese sentido, es muy importante tomar en consideración que si bien es cierto que este plan nos puede permitir conocer cuál es la vocación del predio, también podemos saber qué restricciones nos puede permitir y en un momento determinado incluso hasta precisar el valor comercial que pudiera tener la propiedad. En ese sentido, vale la pena también mencionar que si bien es cierto, los inmuebles específicamente en estas áreas de Polanco pueden tener un valor pues meridianamente considerable, también cierto es que quien determina esos valores comerciales es la Tesorería del Distrito Federal a través del manual de evaluación que para dicho efecto le ha proporcionado los valores autorizados. Todos nosotros sabemos que en el momento en que vayamos a hacer una operación
traslativa de dominio ante un notario en la ciudad, es imprescindible que se tramite, se obtenga un avalúo emitido por un perito autorizado y que ese mismo avalúo se haya elevado al sistema que tienen los notarios y evaluadores para que sea autorizado y en consecuencia se pueda determinar el pago del impuesto sobre la adquisición de inmuebles que establece la propia legislación del Código Fiscal para la Ciudad de México. ¿A qué me quiero referir con esto? Que dependiendo de la vocación que tenga el inmueble y las características con las que se pueda potenciar, en teoría debería de ser lo que precisara su valor. Sin embargo, esta manual de evaluación que establece la tesorería puede incluso hasta definir en un valor diferente del que pudiera ser el valor comercial. Los notarios establecen para dicho efecto tres fórmulas, tres elementos para poder determinar el pago del impuesto. El primero de ellos es el valor que pactan las partes por la transmisión del inmueble. El segundo es el valor catastral que se establezca en la boleta predial. Y el tercero es el valor del avalúo que emita, como les decía anteriormente, el perito autorizado. En este sentido, vale la pena señalar que durante mucho tiempo el valor que se consignó para la adquisición de distintos inmuebles en la Ciudad de México era el que tramitaba el evaluador y ponía un poquito arriba del valor catastral para que la determinación del pago del impuesto fuera lo menos gravosa para el cliente. Con la actualización de este manual de evaluación que emitió la tesorería, en la actualidad nos hemos encontrado con ejemplos, situaciones en que el precio pactado entre las partes es incluso inferior del valor que puede establecer el evaluador, lo cual, pues como nosotros sabemos, puede generar o detonar ahí distintas situaciones fiscales que pudieran hacer más gravosa la operación para el adquirente, o bien que al propio enajenante, pues de repente le pueda representar que el precio pactado sea inclusive menor de lo que hipotéticamente vale el inmueble. Esto nos lleva pues a distintas consideraciones partiendo de la base de que, como les había yo comentado, y que es prácticamente el motivo por los que los desarrolladores inmobiliarios intentan adquirir inmuebles, pues es con el objeto de potencializarlos. Si este valor del inmueble representa en una cantidad inferior o la limitación a su edificación es diferente, pues puede incluso hasta representar un detrimento patrimonial para el propio vendedor, porque no se justifica el precio del avalúo con el precio pactado que se tiene con el inmueble. Para dicho efecto, es muy importante para nosotros conocer esta vocación del uso del suelo, porque, como les insisto, determinará lo que puede representar y costar el inmueble. Hay que tomar en consideración que hay inmuebles que se encuentran también de alguna manera regulado por otras disposiciones de naturaleza administrativa y que eventualmente pudieran incluso determinar el valor del mismo. Como ustedes conocen, estimados colegas, hay algunas disposiciones específicamente de la propia Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en el que se establece un listado, un manual, un catálogo de inmuebles en los cuales, para preservar el valor arquitectónico de los inmuebles y dependiendo de la ubicación en donde se encuentren, pues tengan una vocación, un cuidado, una custodia, una preservación por parte de su propietario y que, como les decía yo con anterioridad, el valor artístico del inmueble pudiera no estar en consonancia con el valor comercial del mismo. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Porque las limitaciones a la propiedad que se encuentra catalogada pudieran ser completamente diferentes de una propiedad o de un inmueble
que no se encuentre en esta tesitura. ¿Qué habría que tener en consideración? Que estos inmuebles, para poder hacer alguna intervención, conservación, modificación, requieren de la autorización o aprobación de distintas autoridades y que para dicho efecto se reservan el derecho, o que en todo caso es discrecional para la autoridad administrativa, la aprobación en la intervención de estos inmuebles. Y esto resulta muy interesante a la luz de la situación económica que prevalece para estos inmuebles, tomando en consideración que, como les decía, si bien es cierto, en algunas ocasiones nosotros tenemos la intención de la adquisición de un inmueble para desarrollarlo comercialmente, también cierto es que los inmuebles que se encuentran bajo este catálogo pudieran tener una cierta restricción en cuanto a su libre transmisión por las distintas regulaciones administrativas a las que se ven sujetos. ¿A qué me quiero referir con esto? La propia Secretaría de Desarrollo Urbano y de esta Ciudad de México tiene, conforme a sus distintas atribuciones, la obligación de elaborar un catálogo de estos inmuebles que además se encuentran delimitados por el perímetro del centro histórico, la colonia Roma, las colonias que tradicionalmente han tenido un valor artístico en esta Ciudad de México y que todos conocemos, y que puede representar para su potencial adquirente pues una serie de complicaciones para el caso de la propia intervención. ¿Y a qué me refiero con la intervención? Pues simplemente para el efecto de poder hacer una remodelación en el inmueble requiere de la autorización previa de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. ¿Qué significa toda esta situación? Que para poder hacer una intervención en este inmueble, independientemente de que su vocación de uso del suelo pueda ser modificada o no, representa paradójicamente que la autorización deba de ser emitida y tramitada frente a ellos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la práctica? Bueno, pues la propia Secretaría y el Instituto Nacional de Bellas Artes lo que han establecido, pues de acuerdo a estos catálogos, es que la intervención que se vaya a hacer sobre el inmueble, ampliamente recomendado para sus clientes, es que se tramite con anterioridad un proyecto ejecutivo respecto a la intervención que se vaya a hacer y que a su vez haya sido suscrito, autorizado por un restaurador, que es en la práctica lo más recomendable, que sea un restaurador que forme parte del listado de la propia, del propio instituto, para que su tramitación y su autorización pueda ser incluso hasta mucho más rápida y eficiente, porque de lo contrario es un viacrucis administrativo poder hacer una intervención en un inmueble de estas características. En la actualidad, como les decía, estas distintas regulaciones del uso del suelo que aparentemente se encuentran como piezas sueltas en un gran rompecabezas en el que intervienen distintas autoridades, también nos ha llevado a la conclusión que la ausencia y el desconocimiento de estas disposiciones administrativas pueda suponer que haya inmuebles que tengan vocaciones diferentes o que incluso puedan ser identificados de manera distinta y que puedan tener alguna restricción en cuanto a su libre disponibilidad. ¿A qué me quiero referir con esto? Hay algunas ocasiones en que los registros públicos no se encuentran de alguna manera vinculados. ¿Qué pasa? La Tesorería de la Ciudad de México, como les había comentado, pues para identificar a un inmueble de manera independiente, le asigna una cuenta catastral, una cuenta predial. Esa cuenta predial le permitirá pues al propietario cubrir sus pagos del impuesto predial, pues de acuerdo a los valores que, como les había comentado, pueden ser a través de una propuesta de declaración que formule el propio interesado o bien ajustarse a los que la propia tesorería emita. ¿Qué pasa en este sentido? Que hay ocasiones que se encuentran inmuebles o fincas registrales que para los efectos del registro público de la propiedad de la Ciudad de México se entiendan como una sola propiedad y que para efectos catastrales sean identificados como dos predios diferentes. ¿Qué supone esto?
que tratándose de una subdivisión administrativa, como lo pudo haber ya realizado la Tesorería de la Ciudad de México, nos encontremos ante la disyuntiva de que para los efectos registrales solamente se ha identificado como una sola finca. Al respecto, el reglamento del Registro Público de la Propiedad establece en su artículo 91 que para hacer la anotación de las distintas inscripciones que tengan que ver con la fusión o subdivisión de predios, pues se deba de obtener de parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, ya sea el correspondiente permiso de fusión, pero en el caso más ocupa fundamentalmente de subdivisión. ¿Pero qué ocurre? Que como ya el inmueble se encuentra administrativamente subdividido, pues habrá que tramitar una negativa de autorización de ese permiso ante la propia Secretaría. Situación de suyo muy complicada, porque no es un trámite que incluso se encuentre en el portal que la propia Secretaría tiene para el público en general. ¿Qué habrá que hacer? Bueno, pues promover un escrito libre en el que se fundamenten todos estos elementos a los que me he estado refiriendo, para el objeto de que se pudiera subdividir o formalizar esa subdivisión de manera administrativa y que cada uno de los inmuebles pues tenga la vocación que al respecto establezca su certificado de zonificación de uso del suelo. Esto es muy interesante porque, como les comentaba, hay ocasiones en que estos inmuebles pues se encuentran ya subdivididos de manera administrativa, pero que registralmente siguen estando identificados como una sola finca. Al respecto, vale mucho la pena comentar que estos inmuebles deberían, en todo caso, quedar anotados en el propio registro que la Secretaría lleve para dicho efecto, lo cual pues es completamente complejo, dado que no se tiene conocimiento de que se lleve de manera eficiente este registro, que viene, desde luego, a generar pues una gran incertidumbre en cuanto a la interpretación de distintas disposiciones administrativas, causándole a los propietarios de los inmuebles pues un verdadero viacrucis respecto a la regularización de los mismos, porque no existe esa, a pesar de los distintos intentos de modernización, pues no se encuentran realmente vinculados los registros entre unos y otros. Si ustedes, que pues ya tenemos algún tiempo ejerciendo la profesión, recordarán que en el caso del Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad de México, pues lleva permanentemente un proceso de modernización que aparentemente arrancó desde el año de 1982 con la creación del folio real y al día de hoy, después de prácticamente 40 años, se está empezando a actualizar ese registro público mediante la creación de los folios reales electrónicos y la emisión de distintas constancias, trámites que se pueden hacer ya de manera telemática a través del mismo registro, pero que como les comentaba, pudieran no estar completamente vinculados a los distintos registros que tienen que ver con esta situación, tanto de inmuebles como del uso del suelo y del propio destino que se le pueda dar al mismo. En ese sentido, también vale la pena comentarles a ustedes que con independencia de las distintas modificaciones o limitaciones que establece la legislación al amparo de la propia Constitución General de la República, también cierto es que hay ocasiones en que hay distintas disposiciones de carácter administrativo que regulan a los inmuebles que pudiéramos tener, como es el caso de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico de la Ciudad de México. En este sentido, dicha disposición hace referencia al reconocimiento de la preeminencia del interés colectivo sobre intereses, fíjense curiosamente, parciales y la ordenación y jerarquización de estos en interés de la propia Ciudad de México. ¿Cuál es el objeto de esta legislación? Pues conservar el patrimonio urbanístico y la imagen urbana como patrimonio cultural y testimonio histórico universal. ¿Qué ocurre con esto? Que de repente pues, podemos nosotros encontrarnos que nuestro inmueble se encuentra en el perímetro del centro histórico o dentro de las áreas
que delimita esta ley de salvaguarda y que nos impelen distintas obligaciones relacionadas al mantenimiento que se deben de hacer sobre esos inmuebles. Para dicho efecto, habría que observar un poco el artículo 9 de dicha ley, que establece cuáles son las zonas del patrimonio urbanístico y arquitectónico, cuáles son los monumentos arquitectónicos y cuáles son aquellos que son habitacionales y que son de interés para la propia legislación. Para dicho lo cual, pues deberá de buscarse la declaratoria para que este inmueble forme parte de dicho catálogo. En ese sentido, ¿qué supone para el propietario? Con independencia de que ya de por sí los gravámenes que pesan sobre la propiedad, como es el caso del pago de los impuestos, pueden representar en estos momentos, en cuanto a la situación económica, una paradoja para sus propietarios, pues también le imponen la conservación y la prevalencia, custodia de esos inmuebles que se encuentran al amparo de dicha legislación, que nos pudiera llevar incluso hasta la situación de que en la actualidad el propietario, para que pudiera dejar de mantener y custodiar su propiedad, pues tendría que demostrar la autoridad fehacientemente que no cuenta con las condiciones económicas para cumplir con dicho mantenimiento. En ese sentido, fíjese, curiosamente, esa legislación a la que yo me refiero establece que en caso de que el propietario no lo pueda hacer, se pueda ordenar una ejecución subsidiaria constituyendo para el propietario un crédito fiscal o incluso faculta a la autoridad para tramitar su adquisición o su eventual expropiación, lo cual representa, como decimos, pues una paradoja de que para los inmuebles que tenemos al día de hoy, dependiendo de la vigencia de distintas disposiciones administrativas, como en el caso del que nos referimos en una primera instancia, como son los planes y programas que están vigentes en las alcaldías, podrían suponer en un futuro una mayor limitación o modalidades a nuestra propia derecho de propiedad que representaría eventualmente conflictos pues, para su propio propietario. En ese sentido, tan paradójicas son estas disposiciones que establece la ley de salvaguarda, que señala que en un potencial acto traslativo de dominio de un inmueble que se encuentre protegido al amparo de esta legislación, se le dé el derecho del tanto al Estado para poder adquirir ese inmueble. Imagínense ustedes que además sostiene que el precio pudiera ser pagado hasta en un periodo de 2 ejercicios fiscales. De tal suerte que si ahorita nosotros nos encontramos con que nuestro inmueble se encuentra al amparo de dicha legislación, se encuentra catalogado, pudiera incluso ofrecérsele el derecho de el tanto conforme a las disposiciones en materia civil al gobierno de la ciudad para que pueda eventualmente adquirirlo de una manera preferente, pero que el pago del mismo pues, se pudiera dar hasta dentro de un término de 2 ejercicios fiscales. ¿Qué nos puede llevar esto como reflexión? Que, como les comentaba al principio de esta exposición, las distintas normas administrativas que son verdaderamente una gran paradoja de su comprensión y de todas las normas que se aplican para la regulación del uso del suelo, que las mismas autoridades incluso puedan tener hasta diferencias de criterios para poder establecer una normativa eficiente en relación a la tenencia del uso del suelo, el destino y, como le dije, la vocación que se le pueda dar al mismo. Con esto, queridos compañeros, colegas, abogados, les hago una breve semblanza de lo que implica las distintas modalidades a la propiedad dentro de los límites de la Ciudad de México, las distintas características que imperan para ellos, la regulación que habrá que estar observando de acuerdo en dónde se encuentre este inmueble, qué podemos hacer con él y al final de cuentas, pues de alguna manera tener claro el uso del suelo que podemos destinar a nuestro inmueble. Con esto, pues les haría una breve semblanza
de lo que representa el uso del suelo en esta Ciudad de México, esperando que esta explicación pues haya sido de su interés y agradeciéndoles desde luego a la Comisión de Derecho Administrativo la posibilidad de compartir con ustedes estas reflexiones. Muchas gracias, Roberto. Agradecemos mucho tu participación. Tenemos varias preguntas en el chat. Primero vamos a hacerlas y después damos el uso de la palabra a aquellos que han levantado la mano. Si no tienes Con mucho gusto, muchas gracias. Empezamos con la primera pregunta. De David Pablo nos dice, la consulta y su resultado que está llevando a cabo el gobierno de la Ciudad de México respecto del desarrollo urbano de la ciudad, ¿afecta o modifica lo comentado en esta charla? No, al contrario, de hecho, esa intervención del gobierno de la ciudad para poder establecer estas regulaciones del uso del suelo, en mi opinión, lo que buscan es tratar de homologar las distintas disposiciones administrativas para que en lo sucesivo, pues todos podamos tener un contexto claro del uso del suelo de los inmuebles en la Ciudad de México. Muchas gracias. La siguiente, Roberto, muchas gracias, sería, ¿cuál es la política urbana de la administración en la ciudad? En este sentido, fíjense que es muy interesante. Habrá que atender en este caso sin entrar a un tema estrictamente político, valdría la pena observar cuáles son estos planes de desarrollo que tienen los gobiernos actuales. Si bien es cierto que en la actualidad el gobierno de la ciudad y de últimas noticias la jefa de gobierno está buscando revitalizar la economía, si ustedes recuerdan, los primeros 2 años de su gestión como jefa de gobierno resultó paradójicamente un vía crucis para todas aquellas personas que tenían el interés de desarrollar o potencializar inmuebles dentro de la Ciudad de México. Incluso yo tengo conocimiento que distintas organizaciones y grupos inmobiliarios y constructores sostuvieron diversas reuniones con la propia jefa de gobierno y los distintos funcionarios públicos que intervienen en esta situación con el objeto de alguna manera precisar, aclarar las disposiciones de estas de naturaleza administrativa con el afán de volver a echar a andar esa economía que durante los 2 primeros años de su gobierno pues estuvo meridianamente colapsada. ¿No? Gracias. A ver, la siguiente dice, ¿a la fecha subsiste la potencialidad de uso de suelo en todas las alcaldías? En algunos casos sí, en algunos casos no. Si nosotros entendemos como transferencia de potencialidad aquel instrumento que permite ceder los derechos excedentes o totales de intensidad de construcción o edificados que le corresponden a un predio en favor de un tercero, evidentemente sujetándose siempre al reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano, a los programas y a la autorización de la propia Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. En ese sentido, vale la pena expresar que hay algunos planes que ya no permiten la transferencia de potencialidad y hay otros en los que sí es factible. Es decir, por ejemplo, en Polanco, pues todo el mundo sabemos que ya es una área que está prácticamente o absolutamente construida. Cambiar la densidad de la zona implicaría saturar los servicios públicos, los servicios que eventualmente tiene la obligación de prestar el gobierno de la ciudad, tales como son servicios de luz, servicios de suministro de agua, las vías primarias, equipamiento que pueda tener la zona. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es una zona que tiene un especial interés en construirse. Como yo decía hace rato, los valores que pueden imperar para un inmueble pueden ser completamente distintos, incluso hasta cambiando de calle, dependiendo de la vocación que pueda tener el inmueble. ¿Qué es lo que le interesa al gobierno de la ciudad y al amparo de la legislación? Pues transferir potencialidad a distintos lugares donde la vocación habitacional pues se fue extinguiendo y que ahorita pudiera, de acuerdo a esto que estoy comentando, poderse dotar de servicios urbanos tales como son
como les decía, agua, luz, drenaje, etcétera, y que pudieran de alguna manera redensificar distintas áreas de la Ciudad de México. Gracias. ¿Haces la siguiente, Lucy? Y la siguiente es de Jorge Sepúlveda, es: ¿los cambios en los usos de suelo de la ciudad pueden considerarse violación a los derechos adquiridos de los vecinos? A mí esa es una parte que me llama poderosamente la atención, y la pregunta que hace el licenciado es muy interesante. ¿A qué me quiero referir con esto? Hay ocasiones en que los inmuebles fueron de alguna manera adquiridos con anterioridad a la entrada en vigor de estos programas. Muchos de ellos eran inmuebles que tenían una vocación unifamiliar. Ahí se establecieron familias con el transcurso del tiempo. Estos inmuebles, pues las familias se casaron, sus hijos formaron nuevas familias y eran inmuebles con una vocación de superficie meridianamente grande. ¿Qué quiero señalar con esto? Todos conocemos, por ejemplo, el Pedregal de San Ángel de esta Ciudad de México. Si ustedes la ubican, pues eran casas muy grandes en las que vivían las familias. Estas familias de repente, bueno, pues se modificaron, se convirtieron en nuevas. ¿Y qué pasa para el propietario de ese inmueble? Que de repente pues se quedó el papá, la mamá y algunos pues personal de apoyo, etcétera, en una propiedad muy grande. ¿Qué implica esto? Que pudiéramos nosotros realizar una operación comercial que pudiera ser benéfica para los propietarios, que haciendo que a lo mejor subdividiendo el inmueble, ajustarse al programa y ver qué superficie mínima podría tener para establecer el número de viviendas, pero qué supone incluso con el vecino, con el que se encuentra enfrente de la calle, etcétera, que a lo mejor de vivir en una calle donde solamente existían unas cuantas residencias, pues de repente pudieran ahora existir muchísimas más, que pudiera venir a colapsar la situación de los servicios urbanos. Yo creo que tanto existe el derecho como para poder desarrollar estas propiedades, como también en su oportunidad, pues el que pueda prevalerse aquel vecino que no quiera que se realice una determinada edificación colindante con él. Para dicho efecto, pues existen por ahí, y ya lo había explicado en una anterior conversación, el magistrado presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de esta Ciudad de México, en el sentido de que los vecinos, bueno, pues tienen a su alcance la acción pública para poder de alguna manera oponerse a la edificación, la construcción, actuación, generación de un polígono de actuación que pudiera venir a trastocar estos elementos. Pero bueno, pensaría yo, y a título estrictamente personal, que tanto tiene derecho un propietario para de alguna manera darle valor a su propiedad, como el vecino, como algún colindante que pudiera tratar también de preservar pues la tranquilidad y como fue originalmente concebido el desarrollo en el que actualmente viven. No sé si eso le dé una respuesta al licenciado Maldonado de acuerdo a la pregunta que formuló. Gracias. La siguiente pregunta sería: ¿se están reconvirtiendo oficinas a uso habitacional como resultado de la pandemia y del trabajo en casa? ¿Esto requeriría cambio de uso de suelo? Y dicen que esta pregunta la hacen porque la jefa de gobierno lo mencionó en su informe sobre la reactivación económica de la ciudad. Miren, si nosotros entendemos, de acuerdo a las disposiciones de la ley, que el suelo urbano es de características fundamentalmente habitacional. Después, este suelo urbano es de carácter comercial, de servicios e industrial. También tiene un espacio abierto y existen para el suelo urbano áreas verdes y demás que establezca el reglamento. Yo creo que la parte que nosotros debemos admitir es que quien puede lo más, puede lo menos. Si la vocación es de orden habitacional y algunos edificios por la situación de la emergencia sanitaria y con lo que todos nosotros sabemos que empezamos a trabajar, algunos desde casa, la propia desocupación de oficinas en la ciudad, pues hasta donde yo tengo conocimiento, ha sido bastante considerable.
yo no vería de ninguna manera que puedan no coexistir esta posibilidad de cambiar el destino de un inmueble de naturaleza comercial a convertirlo en un inmueble con una vocación habitacional. ¿Qué puede ser o representar muy difícil en la práctica? Que a lo mejor esa conversión de un inmueble de naturaleza comercial a un inmueble habitacional pudiera representarle una gran complejidad a su propietario. Y también, pues, valdría la pena preguntarse si uno tiene la voluntad de acercarse a vivir a un inmueble con unas características que no fueron originalmente concebidas para dicho efecto. Muchas gracias. Yo también tenía una pregunta en relación con esto. ¿Tú qué recomendarías cuando se va a hacer alguna transacción de compraventa en relación con estos inmuebles? ¿Debemos de revisar en algún lugar o debemos de cerciorarnos de alguna manera qué afectación puede haber si sospechamos que este inmueble pudiera tener algunas de estas características, o qué deberíamos de hacer como compradores comunes y corrientes? Yo en ese sentido les recomendaría ampliamente a todos nuestros colegas y los clientes de nuestros colegas que eventualmente hay que dirigirse con el notario de nuestra elección de la Ciudad de México. El notario de la Ciudad de México es un profesional del derecho ampliamente especializado y que deberá de observar todas estas disposiciones. Pudiéramos nosotros de alguna manera tener duda, pero vale la pena mucho consultarlo con el notario, y si eventualmente nosotros tenemos un interés, pues a lo mejor hacer un escauteo, una investigación de estas distintas disposiciones. Pero sí, lógicamente vale la pena conocer, y dependiendo del interés por el cual nosotros tengamos en la adquisición de determinado inmueble, sobre todo yo le recomendaría conocer las disposiciones que regulan el uso del suelo, pues para saber el destino que queremos para esta propiedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas más. Bueno, por un lado tenemos a Esperanza Esparza en el chat y a Jaime Romero. Si quieres, leo la de Esperanza y ahorita le cedemos la palabra a Jaime. En cuanto al valor declarado de los inmuebles, una práctica apoyada incluso por notarios en años anteriores genera que actualmente existan inmuebles con un valor catastral y de adquisición menor que el comercial. ¿Es factible y recomendable para los propietarios el actualizar el valor catastral al valor comercial con la consecuencia de aumento del valor de impuestos a pagar? Sí, yo le comentaría que esta situación lleva implícito varias aristas que valdría la pena en este momento tratar de precisar. En efecto, durante mucho tiempo, como yo lo decía en la exposición, se escrituraron los inmuebles a un margen muy pequeño por encima del valor catastral. ¿Esto qué significa para efectos fiscales? Que los inmuebles pudieran tener entonces un costo comprobado de adquisición relativamente bajo. ¿Qué va a pasar? Que conforme al manual de procedimientos que acaba de expedir la Tesorería de la Ciudad de México con el objeto de determinar cuáles son los valores comerciales para la determinación de los pagos de los impuestos, pudiera ser muchísimo mayor. Esa es una. Ahora, en cuanto a actualizar el pago del valor del impuesto predial a través de la modificación de la base catastral, yo ahí le comentaría que básicamente eso lo viene haciendo el gobierno de la ciudad en los últimos años. Es decir, de un año a otro se han modificado tremendamente los valores catastrales, pero eso no incide en cuanto a los pagos de los impuestos federales que pudieran tener en el momento en que llevaran a cabo una operación traslativa de dominio. Es decir, van a gravitar de manera diferente. Ok, muchas gracias. Jaime Romero, tienes la palabra. Gracias. ¿Me escuchan? Perdón, doctor. Felicidades por su exposición. Usted habla en términos generales y luego en términos concretos sobre la preservación por el uso de suelo del paisaje urbano, del entorno urbano, de muchos elementos accesorios a esa situación. Y yo me pregunto, y quisiera, a lo mejor es un tema que no pudiera no tener relación, lo anticipo, pero preguntarle,
si debe haber una congruencia entre el aspecto del uso de suelo de esta cada vez difícil ciudad con otros elementos no precisamente inmobiliarios, como son el transporte público. Cito el ejemplo que muy recurrente, de repente se actualiza este proyecto, de repente se apaga y sube y baja en la vida cotidiana aquí de la gran ciudad. Por ejemplo, el ampliar la ruta del Metrobús de la glorieta en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la glorieta de Petróleos, la famosa glorieta, hasta Santa Fe. Esta situación, ok, hablamos de un medio de transporte público, pero primero va a afectar el paisaje urbano, la infraestructura urbana, el uso de suelo, tiene un efecto en eso. Es decir, tendrán que ampliar el Paseo de la Reforma porque hay partes, sobre todo en la zona de Lomas Altas, en donde se angosta el ancho de la vía. Y en ese momento no tendrán otra opción que el gran camellón, el bellísimo camellón de la avenida más bonita de la Ciudad de México, quitarlo o acortarlo con la consecuente tala de árboles, etcétera, o si se van hacia el lado contrario, pues es irse hacia la parte es decir, la parte peatonal. Yo pienso, y me gustaría ver su opinión, que debe ir de la mano, no solo en el uso de suelo, en todos los planes parciales de desarrollo, también considerar elementos como el transporte urbano, porque un proyecto de esta situación, ¿qué tanto puede beneficiar a la población y qué tanto va a perjudicar todo ese corredor desde las glorietas de periférico, glorieta de Petróleos, la fuente de Petróleos hasta Santa Fe, ya incluso tomando un pedazo de la carretera a Toluca, ya sea la nueva o la vieja? En su opinión, ¿no debiera verse esto en un concepto integral? No nada más hablar del uso del suelo como un elemento único y el paisaje urbano y el entorno, sino todo en un conjunto de servicios a una población cada vez mayor. Hablamos, según se dice, de la ciudad más grande o más poblada del mundo, si consideramos los municipios conurbados, ¿no? Me gustaría, don Roberto, oír su opinión al respecto. Gracias. Muchas gracias por la pregunta, licenciado Romero. Y yo coincido con usted. Mire, si bien es cierto, ya hace algún tiempo se había pretendido ampliar la vía, el flujo vehicular por la avenida Paseo de las Palmas, lo que significaba eventualmente la reducción de los camellones e incluso hasta sacrificar las propias palmas, que pues, son las que básicamente denominan el nombre de la calle. Hubo una profunda oposición, no solamente por parte de los vecinos de la colonia de las Lomas de Chapultepec y las que pudieran estar involucradas en este contexto, porque la avenida, y en términos de esta disposición y última que les comentaba yo, la ley de salvaguarda del patrimonio urbanístico arquitectónico de la Ciudad de México, nos permite conocer cuáles son esos elementos que tienen y representan gran valor. Si bien es cierto que hay zonas de la ciudad que se encuentran o tienen un equipamiento urbano diferente de otras, también cierto es que la afectación o la ampliación o la instalación de distintos servicios pudiera ir en detrimento de las propiedades. Como ustedes recuerdan, hace por allá de 1980 y fracción, no recuerdo con precisión la fecha, el entonces regente de la ciudad, el profesor Carlos Jan González, se le ocurrió hacer los denominados ejes viales, que hasta la fecha existen. ¿Qué fue lo que generó la apertura de estos vialidades? Que, por ejemplo, las colonias pues, se vieran afectadas por un tránsito mayor simplemente de paso. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, la colonia del Valle, en su época, pues fue una colonia de un gran esplendor. Sin embargo, con la instalación de estos ejes viales, la ampliación de las rutas para la circulación de vehículos, lo que provocó es que se hiciera un verdadero caos con la instalación de estas estaciones de los camiones, incluso del metro,
provocó que afuera se generara un gran comercio informal que venía a lesionar las propiedades que se encontraban colindantes. ¿Esto qué supone? Mire, licenciado, se lo comento porque en alguna ocasión se pretendió hacer unas modificaciones a la vialidad específicamente en la colonia Polanco. La gente que de la colonia Polanco, que además vale la pena comentar que en ese momento quien era su jefe delegacional había realizado un proyecto urbanístico y de movilidad. ¿Sabe usted que vivía aproximadamente 35,000 personas en la colonia y tenía una población flotante de aproximadamente 370,000, si los números no me fallan? Entonces, ¿qué implicaba esto? Bueno, pues que de alguna manera las colonias que tienen un mejor equipamiento urbano, pues son las que pueden sufrir mucho más los efectos a los que usted se refiere. Y por añadidura, pareciera que esta paradoja, pues que puede afectar a estas colonias como lo es las Lomas de Chapultepec. Por el otro lado, haya zonas en la ciudad en las que incluso los servicios urbanos ni siquiera se prestan con la eficiencia que debiera de ser. Entonces, sí, efectivamente representa esto y está perfectamente vinculado, y ese es el objeto de la planeación urbana, que estos grupos o asentamientos de humanos puedan tener a su alcance los distintos servicios de equipamiento que precisan. Como usted podrá ver, en esta periferia de la ciudad, que tienen un desarrollo urbano distinto a la Ciudad de México, pues al norte de la ciudad se empezaron a provocar la explotación de múltiples asentamientos humanos. No sé si ha tenido la oportunidad de viajar hacia la zona de Pachuca y se puede encontrar usted de que hay una enorme explotación de centros poblacionales que no cuentan con los equipamientos urbanos y que incluso para poderlos de alguna manera prestar, pues se tienen que transportar pues en grandes distancias. La intención de esto, y si usted lo ve en la Ley de Asentamientos Humanos, que además publicó el presidente Peña Nieto recientemente, bueno, previo a su salida de gobierno, lo que tiene por objeto es que estos centros poblacionales también tengan la dotación de los servicios urbanos que se precisan. ¿A qué me quiero referir? Que no por el hecho de tener una gran extensión territorial y establecer con ella una innumerable cantidad de casas, significa que tengan ya los servicios urbanos necesarios, consistentes en escuelas, en centros comerciales, de centros de suministro, etcétera, que eviten que la población se tenga que estar trasladando en grandes extensiones de un lugar al otro. Entonces, coincido con usted absolutamente en los términos que usted, más que pregunta, afirma, y de lo cual pues estoy plenamente convencido. Muchas gracias. Tenemos también una pregunta de Celia Flores. Adelante, Celia. Gracias, Silvia. En primer lugar, una felicitación al ponente. Muchísimas gracias con estos temas que son tan interesantes y también pues, digamos que tan poco explorados, ¿no? Yo tengo más que una pregunta, a lo mejor es un comentario, y bueno, creo que sí deriva en una pregunta. Esto precisamente, retomando un poco la pregunta que hacía el licenciado Jaime Romero, de si esta introducción del transporte público, vamos a pensar en la línea del Metrobús sobre Reforma, y esta introducción de pronto de estos servicios de transporte, que a lo mejor obviamente para estas colonias pues puede implicar la afectación urbana y el ambiente de estas colonias, pero por otro lado, digo, genera, pues para las personas que trabajan ahí, las personas que no tienen acceso a otros medios de transporte, que no es otro que sino el público, pueda constituir una mejora. Y que al mismo tiempo, precisamente ya a eso voy, que todo este tipo de introducción de transporte y de ahora, por ejemplo, esto del cablebús, creo que está ya en esta zona del Chiquihuite, que también es una zona que está en el área conurbada de la Ciudad de México, entiendo que no, ya
que creo que están los límites, ¿no? Entre Estado de México y Ciudad de México, que puedan ser también atribuidos a contribuciones de mejoras, no sé si por ahí va, y que esto tenga una afectación precisamente en los usos de suelo. No sé cuál sería su comentario al respecto. Sí, bueno, eventualmente eso es correcto. Si recuerdan lo que yo les comenté al principio de estas reflexiones que estamos básicamente haciendo, el principio de la Ley de Desarrollo Urbano señala el establecimiento de bases para la política urbana de la Ciudad de México mediante la regulación de su ordenamiento territorial, contemplando la protección de los derechos a la propia ciudad, el crecimiento urbano controlado y la función del desarrollo sustentable de la propiedad urbana en beneficio de las generaciones presentes y futuras. O sea, con esta exposición del principio de la propia Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, pues tenemos perfectamente claro que si es en interés colectivo, pudiera ocurrir lo que afirmaba el licenciado Romero, o sea, la ampliación de la vía pública, el retiro de los camellones, con el objeto de hacer prevalecer el interés colectivo. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues para que llegara a ocurrir, pues todos los consejos que se integran en la propia legislación de desarrollo urbano de la Ciudad de México así lo aprobaren. Sin embargo, no debemos de dejar de reconocer que existe la acción pública a la que pueden oponerse pues los distintos propietarios, grupos que se sientan vulnerados por la afectación o la implementación de estos programas de desarrollo urbano. ¿Qué ocurre? Bueno, es cierto que, por ejemplo, la instalación del cablebús en estos distintos lugares, lo que ha venido a favorecer a una población que se encuentra completamente desfavorecida en cuanto a los servicios urbanos, también cierto es que la dotación de estos servicios urbanos representa efectivamente la aportación de unas contribuciones de mejoras. Mire, si ustedes recuerdan, hace algún tiempo sobre la avenida Mazarik se hizo una modificación y esa modificación tenía por objeto embellecer la propia calle, con independencia, insisto, de las calificaciones políticas. ¿Qué se planteó en esa remodelación? Que iban a meter todos los cables subterráneos. Se tardaron mucho tiempo para lograr que los cables fueran subterráneos, pero si ahora uno transita por la avenida Mazarik, se puede percatar de que al final, tarde, pero lograron hacer todo el planteamiento de la remodelación, pero les costó una andanada de dinero a todos aquellos inmuebles que se vieron beneficiados por las modificaciones de la avenida Mazarik. Ahora, respecto de esto, yo lo que podría afirmar es que si bien es cierto que hubo que pagar esas contribuciones, aportaciones de mejora como establece el Código Fiscal de la Ciudad de México, también cierto es que esos inmuebles se dotaron de un valor muchísimo mayor por la remodelación de la zona. Eso no lo podríamos soslayar. ¿Cuál es el problema? Que pues lo hacen para algunas áreas urbanas que tienen una vocación comercial, habitacional, de alto nivel, turísticas incluso, donde se encuentran preferentemente monumentos artísticos, culturales, que pues tristemente para la gente que vive o habita o tiene que trabajar o desplazarse por la zona a la que usted se refiere entre los límites de la Ciudad de México y el Estado de México. Muchas gracias. Agradecemos también a todos los participantes. Roberto, muchas gracias por tu exposición. Fue muy concisa y además abrió muchos temas que yo creo que te vamos a estar buscando porque es una materia que no todo el mundo conoce y creo que sí hay que darle difusión. Te agradecemos muchísimo tu participación y a todos los presentes. En especial me gustaría agradecer a Esperanza Esparza que nos está acompañando el día de hoy y a todos. Mario, muchas gracias. Sí. Muchas gracias a Gracias, usted. Lucy, también por organizar esto y a todos por acompañarnos el día de hoy. Roberto, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y espero que haya sido de su interés y que esta explicación haya sido son sobre. ejemplos, pero la que sabe. Algún micrófono se activó. Adelante, Roberto, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Que pasen muy buenas noches. Gracias igualmente. Nos vemos a todos. Bye. Gracias. Buenas noches. Gracias.